para nada, no lo suspenden en lo más mínimo, e incluso el planteo que ha hecho el candidato Nicolás Maduro ante el Tribunal Superior de Justicia incluye la posibilidad de que una vez que estén publicados los datos oficiales del CNE, cualquier partido político presentado en la elección pueda impugnar parcial o en la totalidad el resultado. Es decir, lo que ha hecho Maduro es incluso habilitar esa posibilidad. Es decir, el CNE ya publicó dos partes. Va a brindar un boletín electoral con los resultados definitivos y que tiene un mes para realizarlo. Ejecutado eso por parte del CNE, Chuyo, Torreal o la oposición podría ir con sus datos, con sus actas, algo que no han hecho todavía, y contrastar sus actas, sus datos, con los que brinda el CNE. Y hay que decirlo que en el mientras tanto la justicia ha intentado recopilar esa información que ya ha llevado el CNE, que ya ha llevado el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ya han llevado otros partidos políticos al Tribunal Electoral, ¿sí? Del Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y la principal oposición no lo ha hecho, no ha llevado pruebas. Han ido a declarar, ¿sí?, los tres principales partidos de oposición de la plataforma de la Unidad Democrática, pero no han llevado pruebas sobre el supuesto fraude, ¿no? Entonces, vuelven a poner un manto de dudas sobre lo que ellos están planteando, porque si realmente hubiese fraude, deberían llevar pruebas. Y si no llevaron pruebas es porque saben que presentar pruebas falsas ante un Tribunal Superior de Justicia de cualquier país es un delito, ¿no? Entonces, en ese marco es cuando se empieza a dilucidar que toda esta trama narrativa, todo este libreto político opositor que ensayó una crisis institucional y a partir de ahí, ¿sí?, intentar ser el gobierno, que por el momento todo indica que no podrían llegar a ser gobierno a través de las urnas, a través del proceso normal e institucional de Venezuela, ¿no? Todo este libreto empieza poco a poco, progresivamente, a desarmarse. Matías, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Matías Casiagüe, politólogo directamente desde Buenos Aires, sobre Venezuela luego de las elecciones presidenciales. Ya regresamos. Continuamos hablando con Matías Casiagüe, directamente desde Buenos Aires, politólogo sobre Venezuela tras las elecciones presidenciales. Matías, en la página del portal Nodal se ha publicado un informe, un extenso informe, bajo el título de Venezuela, un intento de golpe en marcha. Tú fuiste parte de la redacción de ese informe que tiene por lo menos un índice con 7 grandes capítulos y un anexo que termina diciendo cronología de una denuncia de fraude anunciada. Cuéntanos lo más relevante que ese informe está revelando, y de allí podemos ir profundizando algunos de los aspectos. Lo más importante de ese informe, Jorge, es que nosotros pudimos monitorear y hacer seguimiento de los hechos intentamos dejar que los hechos hablaran por sí mismos y esos hechos articulados han permitido visualizar estas estrategias en curso, ¿no? Visualizar que efectivamente hay un libreto opositor que ensayó desde antes que ocurrieran las elecciones la idea de un fraude y la idea de desconocer a la institucionalidad venezolana en su conjunto, ¿no? Con elementos realmente muy complicados, ¿sí? Será la justicia venezolana lo que realmente terminen de confirmarlo y corroborarlo, pero nosotros hemos podido identificar que Elon Musk, por ejemplo, no solo ha actuado en esta cuestión mediática digital y en esta guerrilla mediática digital contra Venezuela, con cientos y cientos de fake news, de noticias falsas que inundaron las redes y que incluso inundaron sobre todo la percepción, ¿sí?, extranjera en torno al proceso electoral venezolano, sino que también hemos detectado que Elon Musk se vincula con el tema Venezuela con posteos que ha hecho Eric Prince,
que es el CEO de Academy, la ex contratista norteamericana Blackwater, que es una de las empresas que, por ejemplo, ha colocado a más de 2.000 mercenarios colombianos en el frente de batalla en Ucrania, ¿no? Y que empieza a dilucidarse que hay toda una cuestión de violencia en el marco de la elección de Venezuela, como lo que vivimos el lunes 29, ¿no? Que tiene esa impronta, ¿no? De una orquestación de esa violencia de manera muy predigitada, ¿no? No es menor que la semana antes de la elección en Venezuela se detuvieran a 3 exmilitares colombianos, mercenarios, que se los encontró en Venezuela con el equipamiento militar utilizado en Ucrania, ¿no? Con los uniformes militares utilizados en Ucrania. Entonces empieza a visualizarse una cosa muy compleja, ¿sí? Nosotros solamente lo podemos plantear como interrogante, pero que empieza a mostrar la densidad de este libreto opositor, que estaba dispuesto no a celebrar o a ir a una pelea electoral, sino que estaba dispuesta a un escenario destituyente. Algo que ya es normal en la oposición venezolana. Recordemos el golpe del 2002, recordemos lo que sucedió con Juan Guaidó después del triunfo de la Asamblea Nacional Opositora en 2015, ¿no? Entonces, son elementos que este informe aporta, está en el portal Nodal publicado para todos y todas, y que aportan la densidad de la trama opositora con respecto a esta elección. También, Matías, para llevarlo ahora al tema geopolítico, que en algún momento del informe eso también se toca. Acá estamos hablando de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo y con enormes reservas de gas del mundo. Estamos viendo que hay un grupo de países llamados BRICS, hoy son BRICS Plus, porque además de los 5 miembros fundadores se han agregado nuevos países, y va a celebrar su nueva cumbre en Rusia en el mes de octubre. El anfitrión, el presidente Vladimir Putin, ya ha invitado al presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, a asistir allí. Viene la especulación de que sería el momento en donde se incluiría, entonces se adheriría, se agregaría a Venezuela dentro de ese grupo, y la especulación geopolítica es: si Venezuela entra al BRICS, de alguna forma queda, no sé si la palabra correcta sería blindada, o por lo menos mucho más defendida del impacto de las sanciones que permanentemente le envía Estados Unidos y la Unión Europea, y eso tendría mucho o todo que ver con el interés de, llamémosle así para simplificar la pregunta, el Occidente para sacar de circulación a Maduro antes de que pueda integrarse Venezuela al BRICS. Toda esta teoría, ¿cómo la lees? Sí, comparto plenamente. Creo que tu pregunta tiene una respuesta positiva. Venezuela no solo es la principal reserva de petróleo convencional más importante del planeta, muy por encima incluso de Arabia Saudita y de la cuenca del Golfo Pérsico. Es también una gran reserva gasífera, ¿sí? Sino también es una gran reserva de oro, que es la principal reserva de oro de todas las Américas, de coltán, que se le suele decir el oro azul, que es un elemento fundamental en esta revolución tecnológica en curso y que incluso explicaría el interés de Elon Musk porque el chavismo caiga como propuesta de gobierno en Venezuela. Y al mismo tiempo esta integración a los BRICS de parte de Venezuela profundizaría ya el escenario económico no occidental en el cual estas riquezas venezolanas y esta economía y este pueblo se insertan, ¿no? Ya Venezuela supo que el camino para salir de la guerra económica, para eludir las sanciones unilaterales de los Estados Unidos y la Unión Europea, tenía que profundizar vínculos económicos altermundistas como no solo el de China o el de Rusia, sino también el de Turquía y el de Irán. El ingreso eventual de Venezuela a los BRICS profundizaría este camino, ¿no? Y que claramente Venezuela está viendo lo que ha pasado con Rusia en el marco de las guerras de la guerra en Ucrania, ¿no?
Rusia ha podido rápidamente salir de ese decrecimiento inicial del primer año del conflicto a partir de volcar su economía hacia el oriente, ¿no? Y rápidamente estar creciendo a una tasa muy acelerada de crecimiento. Yo creo que el gobierno venezolano está viendo lo mismo y está viendo que en el BRICS hay una oportunidad de efectivamente terminar de relanzar la economía venezolana, como ya lo viene haciendo este último año. Hay que recordar que Venezuela va, por proyecciones, a ser el país de Latinoamérica que más crezca, ¿no? Con un 4,5% de crecimiento con respecto al PBI del año anterior, ¿no? Y que, digo, son informaciones que brinda el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y con una inflación que se ha estabilizado a menos de un punto porcentual mensual. Entonces, en este escenario, ese camino de los BRICS profundizaría el crecimiento económico de Venezuela, la redistribución de la riqueza, ¿no? Y la posibilidad de una vida digna para los millones y millones de venezolanos. ¿Y esto justificaría entonces estos ataques desmedidos por todos los frentes? Yo creo que sí. Estados Unidos no tiene ningún plan de transición energética para los próximos 100 años. Su matriz económica depende de los hidrocarburos y no hay un hidrocarburo de mejor calidad y más cercano a los Estados Unidos que el que tiene Venezuela. Matías Caciahue, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y a tu audiencia.